Bien, vamos a saludar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, él es constitucionalista y con él vamos a hablar sobre el tema de justicia, criminalidad y seguridad. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Bienvenido. Buenos días y gracias, don Jaime, por la invitación. Usted me puso una etiqueta de ser constitucionalista. Bueno, en realidad yo tengo estudios de posgrado en Derecho Constitucional, o sea que no está fuera de la onda. Pero en verdad mi formación a lo largo de mi carrera académica, docente, de investigación, publicaciones, está centrada en el ámbito penal, procesal penal, en el ámbito criminológico y de la política criminal. Digo esto porque muchas personas, no es mi caso, por supuesto, opinan sin conocimiento y echan tiros al aire simplemente porque busca ser tomado en cuenta en un espacio o qué sé yo, una entrevista que produzca escándalo. Pero es que cuando conversábamos ayer muy rápidamente y le dije, bueno, podemos esbozar, tengo 3 ideas para tocar 3 temas. Y que podríamos empezar por el tema de la justicia, porque claro, la justicia está muy de la mano con el tema de la criminalidad y con el tema de la seguridad ciudadana. Cuando yo escucho, porque esto es una receta política de todos los días, que ya se va a invertir en programas de asistencia, etcétera, que cada 5 años Naciones Unidas se reúnen sus expertos y dicen que el crecimiento de un país y la disminución de la delincuencia incluso tiene que ver con incentivar la inversión en temas de salud, cuando el país se cae en pedazos porque no le devuelven el dinero que le han atracado al Seguro Social. Solca no puede atender a pacientes en fase terminal, por ahí le están dando una limosna ayer u hoy. El otro gran componente es el tema de la educación, de una educación que no es bien atendida y que provoca marginalidad. Y podría ser materia incluso de un análisis más detallado para tomar los ejemplos. Los buenos ejemplos tienen que ser imitados. Y sobre esto, el otro tema interesante es el tema que tiene que ver con la vivienda, una vivienda digna en condiciones de poder ser accedida. Sí hay algunos esfuerzos, porque no podría decir que no hay nada, incluyendo esfuerzos municipales, pero el asistencialismo tampoco llega a muchas personas y la otra opción es que haya posibilidades reales de trabajo. Entonces, en un momento dado, y no lo digo peyorativamente, un gobierno se convierte no en el gobierno del encuentro, o tal vez sí del encuentro con el desastre, la incapacidad, un nivel de corrupción institucionalizado muy alto, malos ejemplos para la administración de justicia. Y si vamos en esa línea, yo podría pensar en, por ejemplo, la situación que sigue soportando Abdalá Bucaram, un expresidente, y su familia, que son objetos de un proceso de criminalización mediático. Yo guardo una antigua relación de amistad, yo fui un abogado de él en sus primeros 25 procesos. Pienso que hoy fue un error haber regresado al Ecuador, dice que regresó porque quiere mucho al país, pero él fue utilizado por el gobierno anterior. Fue utilizado por el gobierno anterior para que venga y supuestamente sea una punta de lanza contra el expresidente Rafael Correa. Dicho en términos más criollos, lo trajeron para que lo putee a Correa. Esa fue la idea. Pero el diablo le paga mal a sus servidores. A él y a su familia los han terminado procesando penalmente por delitos que ya no tienen sentido. La tenencia de un revólver que estuvo registrado en nombre del yerno que falleció de una enfermedad terminal que estaba guardado en un escritorio. El tema de unas vasijas de barro que no son consideradas patrimonio porque no están registradas como tales. Y por último, pues, hubo un supuesto tráfico de medicina cuando nunca estuvo prohibida la comercialización de medicina.
y si compró medicina y no eran medicinas robadas, sustraídas, etcétera, simple y llanamente allí no había objetos jurídicos, pero el escándalo que se hizo, la parafernalia, medios de comunicación que se prestan para el momento del allanamiento, alguna nieta estaba con muy poca ropa, la misma esposa de él, y no pasa nada, no pasa nada. Es una familia que ha sido perseguida y todavía no cesa la persecución. Ese es un mal ejemplo de lo que puede hacer el ejercicio abusivo del poder político frente a la administración de justicia. Y el otro ejemplo palmario y evidente es lo que pasa con el ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel. Hay una orden de libertad que nunca se cumplió y que un juez de Manabí que se atrevió a suscribir una orden de libertad está preso, está como animal enjaulado en la casa con un billete electrónico, porque ese es el mensaje que el poder político le envía a los jueces. Entonces, fíjense, en abril hubo un primer recurso de habeas corpus. El discurso político del presidente era otro, dijo, en este país, y yo he visto, tengo guardados videos, alguna vez el presidente dijo, en mi gobierno se van a respetar los derechos humanos. Mentira al cubo, porque en abril dijo, pues si un juez dispone de eso hay que respetar lo que el juez diga. Pero sucede que este nuevo recurso de habeas corpus, que lo diré muy brevemente, las razones que legitiman que se ha puesto en libertad, o sustituida la privación de libertad si quieren hablar con más propiedad. Pues esta vez dijo, mi gobierno, a lo de los reyes de Francia, que yo soy el poder, mi gobierno no va a cumplir con una orden de libertad que no esté ajustada a la ley o al derecho. Bueno, los malos ejemplos imitan. La asamblea, cuando había porque existen unos jueces, no es que las garantías penitenciarias son malas cuando no se utilizan bien, o se extorsiona a los presos, o se cumplen consignas políticas. Un ejemplo, en algunas ocasiones, porque esto tiene que quedar en el imaginario colectivo sembrado, el ex vicepresidente en el mes de octubre cumple 5 años de estar privado de la libertad. De acuerdo con la ley vigente, la ley de ejecución penitenciaria, al tiempo de los hechos que se le imputan, con el 40% tenía derecho a cambiar el régimen y a recibir el resto de la condena en libertad. Se cambia el Código Orgánico Integral Penal. Y claro, los presos son pocos, ahora dice que son 32.000, ojalá que sean menos y menos. Pero el Código Orgánico Integral Penal agravó la situación de los internos ecuatorianos, porque el régimen se hizo más duro. Y de acuerdo con la Constitución, aún los no abogados entienden que toda propuesta tiene que ser progresiva. ¿Qué es lo progresivo? A favor, no regresiva. Pero el Código Orgánico Integral Penal estableció otros criterios y habló del 60% y el 80%. Eso es inconstitucional, pero ahí está. ¿Y qué ocurre? Aún con el 60% tendría derecho a un cambio de régimen. Por eso dije, la mala actuación de la justicia en el ámbito penitenciario. Esos jueces que cumplen consignas del propio Consejo de la Judicatura, le negaron ¿qué es lo que pretendía? Unificar la pena, una sola pena. La pena más alta es la de 8 años, aquí no puede ir más allá. Y luego los jueces inventaron que el caso Singer, como yo digo, son magos, no sé si magos la Rocoles, la Pero eso todavía no está sentenciado, doctor. No, el caso Singer no, pero como que fuera brujo. No sabemos, pues no sabemos, pues si hay una sentencia, la hay, pues. Igual, ahí en el caso Singer, la pena más alta es de 8 años y hay una condena de 8 años, o sea, la unificación se daba porque se daba. Pero ya hay una sentencia de una de las empresas que demandó y que la ha ganado y que el Estado tiene que pagarle más de 11 millones de dólares, me parece. El caso Perenco, 340 millones de dólares, porque el caso Singer, que es la explotación petrolera, yo no soy abogado en el caso, pero el caso lo he revisado, es la información que se puede acceder. El Estado ecuatoriano no perdió en inversión petrolera, el Estado ecuatoriano ganó. El peculado, para los que no son abogados, es el abuso de dinero público. No puede haber peculado si el Estado ganó. Si no hay perjuicio, no hay delito. Y el Estado está condenado por no haber cumplido las reglas de juego con la compañía Perenco y tiene que indemnizarla. Entonces, a ver, ¿qué es lo que
se pretendió en el último momento es que simple y llanamente se aplique la Constitución. Ya la Corte Constitucional había dictado una sentencia, la 365, muy emblemática, donde por primera vez la Corte Constitucional dice que proceden, uno son los sustitutivos a la prisión preventiva, que es una medida cautelar personal, y otros son los sustitutivos a la privación de la libertad, es decir, cuando ya se está cumpliendo una condena. Entonces, esa disposición, en 1995 hay un proyecto de Código Penal de mi autoría donde constan las medidas sustitutivas a la privación de libertad. En 1998, la Constitución, que viene de la constituyente Riobamba, en el artículo 24, numeral 3, también prevé los sustitutivos a la privación de la libertad. Y la Constitución del año 2008, el artículo 77, numeral 11, dice que se deben aplicar sustitutivos a la privación de la libertad. Ya la Corte Constitucional crea un precedente importante y una regla de precedente cuando dice que sí procede, si no lo hubiese dicho la Corte Constitucional. Las garantías constitucionales son de aplicación directa e inmediata y eso se llama control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez? Yo hago una pregunta, ¿están o no previstas los sustitutivos a la privación de la libertad? Sí, está en el artículo 77. Hay un precedente importante en la Corte Constitucional que dijo que cabían los sustitutivos y estableció 3 criterios o estándares, no digo en qué caso, pero digo la gravedad de los delitos, y yo he señalado comparativamente, puede ser un delito grave el caso de un asesino múltiple, el traficante de toneladas de cocaína, un violador en serie, pero un hecho como este es muy, pero muy discutible. Yo sostengo que ahí no hay la gravedad del delito, en un país que la pena más alta acumulada puede ser de 40 años. ¿De qué gravedad del delito podemos pensar en penas discutibles incluso de hasta 8 años? El otro criterio de la Corte Constitucional es que hay que tomar en consideración el riesgo potencial a las víctimas. Y sí, eso es para casos de violencia de género, violencia doméstica, un caso de femicidio, que no es el punto. Y finalmente dijo que se tome en cuenta también la alarma social que podría producir la puesta en libertad. ¿Pero qué alarma social cuando faltan un poco más de 3 años, más bien 38 meses para el cumplimiento ya de la condena? El ex vicepresidente no se iba a fugar por una razón de fondo. Ténganlo bien claro. Este tipo de delito, esta pena, esta acción penal, son imprescriptibles. Va a andar huyendo bajo las piedras de la tierra toda la vida. Imposible. Si al cumplir los 3 años cambiando de régimen por razones humanitarias, por tu estado de salud real, porque además no presta un nivel de seguridad adecuado del sistema carcelario. Y sobre estos criterios internacionales, por eso este es el país del encuentro con el respeto a las garantías constitucionales. Miren, la CIDH, el 31 de diciembre del año 2019 dijo, le otorgó medidas cautelares. Las Naciones Unidas también hay una unidad de detenciones arbitrarias, un colectivo de observadores europeos, Diego García Sayán, relator de las Naciones Unidas, ha cuestionado el trato incluso por el tema de los jueces que no son imparciales, no son independientes y que están muy sesgados a lo que dice el poder político. Pero, mire, ¿qué ganaba el Estado? No metiendo las uñas. Un día dijo Héctor Romero Parducci, hay que evitar que el poder político meta, digo, como la gran bestia, meta las pezuñas en la función de administrar justicia. Pero para eso hay que tener jueces de esa calidad, pues. Entonces, la justicia está secuestrada por el poder político. Una pugna perversa, un consejo de la judicatura que funciona con 2 vocales a la final, porque 2 vocales lo suspenden al presidente de la Corte Nacional, aunque luego han tenido que pedirle esta disculpa, las disculpas no son completas, tienen que reparar el agravio. Pero, a ver, se ha dicho que no es conveniente incluso que se censure al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál ha sido el argumento? De que se trata de secuestrar a la justicia. Eso es falso. De que se quiere cambiar el modelo de jueces. Mentira, y le voy a decir por qué.
Si estos dos señores y los que sean tienen que irse, tienen que ser reemplazados por los suplentes. Esa fue una estructura que dejó el ciudadano Trujillo, cuando él sí le metió las manos a la justicia, y estamos soportando en este momento todavía los reflejos de una metida de mano. Puede dar una metida de mano positiva para crear las cosas bien. Sí, estoy pensando en Singapur, que casi que de plano eliminó la corrupción, porque la corrupción le pueden cortar las manos hasta los jueces. Entonces, pero esa es otra historia. Entonces, jueces que disponen la libertad y son generosos con las medidas cautelares sustitutivas, ¿a quiénes benefician? A gente que puede pagar mucho dinero relacionado con el tema del narcotráfico. En eso la noticia es para un día y luego la noticia se apaga. Es que el lawfare, la guerra jurídica, tiende a desprestigiar a cierto sector, incluso de comunicadores, y a su vez hay un lawfare a favor de el ejercicio abusivo del poder político. Sé que un juez que rebajó la condena de una persona que estaba presa, a la que ya le rindió tributo a la violencia porque lo mataron en masa, ese juez dicen que está multimillonario, tiene empresa, estuvo preso como 4 meses el juez y no pasa nada. Los malos ejemplos también se replican, y por eso hablamos de una justicia penal a la carta y una debacle. Doctor, me gustaría compartir un video del doctor Alejandro Rodas. Él es constitucionalista y justamente el día viernes hizo una denuncia aquí en este espacio, para que usted después de que vea este video me dé su punto de vista. Hubo un señor cuando yo era abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción. Estaban todos unos personajes, ¿no?, de la historia pública de este país, y que dijo, la única forma de descorreizar el país es con una dictadura constitucional. Ese señor se llama Julio César Trujillo, a quien hay que atribuirle la crisis institucional que vive el Ecuador. Una persona que además, en su debilidad mental, en su demencia senil, llegó a permitir que gente como Verónica Costa, Inseraquibe, lo mangoneen y tengamos hoy las autoridades del Estado ecuatoriano que tenemos. Dictadura constitucional. ¿Eso es lo que está viviendo todavía el país? No, yo no voy en esa línea y le digo por qué. Porque Ecuador tiene una buena Corte Constitucional. No estoy hablando de la Corte Constitucional cervecera, eso es otra cosa. Que allí le negaron el derecho a la reclamación de los trabajadores de la cervecería, que reclamaban, y un juez dispuso que les paguen 90 millones de dólares más intereses, y la Corte Cervecera finalmente declaró con lugar una acción extraordinaria de protección de la cervecería y dijo que los trabajadores vayan a reclamar, pero en el área laboral, cuando la acción laboral está prescrita. Esa es otra historia, eso es otra corte. Pero la corte en la que estuvo con todos los hierros, puede ser que no estemos de acuerdo con el matrimonio igualitario, porque la Constitución dice que el matrimonio de hombres con mujeres. En el tema del aborto yo sostengo que actuaron bien, porque no se puede revictimizar a una mujer que ha sido víctima ya de un delito. Pero la Corte Constitucional, en general, la anterior, cuando estaba un jurista notable como Agustín Grijalva Jiménez, el mismo Ramiro Ávila Santamaría y el doctor Hernán Salgado Pesante, que presidió incluso la Corte Interamericana, el actual, está presidida por un jurista constitucionalista notable, notabilísimo, como Alí Lozada Prado, extraordinario. Él se formó en la Escuela de Alicante cuando mandó la Tienza. Yo hablo con conocimiento porque tuve la suerte, el privilegio, a los 4 de tenerlo. El único estudio que yo tengo es posgrado en constitucional, y tuve el privilegio de haberlos tratado como profesores. Saben mucho y son gente muy honesta, como tuve a personas como Carlos Bernal Pulido Colombia, al jurista mexicano Miguel Carbonell. Él me decía maestro, porque en México se dice maestro a los profesores. Yo le decía el maestro de usted, pero bueno, yo le aceptaba lo de maestro porque estoy más viejo que el profesor Carbonell. Pero no, la Corte Constitucional, yo no voy en esa línea. Creo que algún momento se equivoca. Pero yo creo que él como que se refiere al término general de la justicia, de cómo se está actuando. Pero la Corte Constitucional no tiene la culpa de eso. La culpa la tiene el ejercicio abusivo del poder político, que le mete las pezuñas a la administración de justicia.
el poder político no puede meter las pezuñas a la Corte. Partiendo desde el Consejo de Participación Ciudadana, doctor, porque recordemos que Trujillo fue el que puso a todos los que están ahorita todavía, pues, en el Consejo de la Judicatura. Si hablamos del Consejo de la Judicatura, los que están ahora fueron puestos por Trujillo. Los suplentes, que incluso dicen ahora que el correísmo se quiere tomar la justicia, eso es imposible. E incluso el mismo Murillo lo dijo en una entrevista que la pusimos el día de hoy, y la semana pasada o el fin de semana anterior, que lo convocaron a él a la Asamblea Nacional, y él dijo que no había cómo el correísmo y el Partido Social Cristiano se tomen la justicia. Mire, en eso tiene razón. Son de las pocas razones que hay que darle. Pero ¿por qué el interés en mantener a personas como los que son cuestionados? Que, claro, lo que pasa es que y da la impresión de que el Poder Ejecutivo tiene interés en tener estos miembros del Consejo de la Judicatura como talla única, porque cuando necesitan una acción de protección corren a San Borondón. Y la señora está blindada, no le pasa nada. Y si no funciona ahí, corren a Yaguachi. Pero los propios miembros del Consejo de la Judicatura, pues alguno de ellos se fue a buscar una acción de protección al oriente. Es una vergüenza lo que pasa. El Consejo de la Judicatura no debe desaparecer. Debe cambiar su estructura, porque hay, por ejemplo, un hecho que no cumple, que es de tarea propia, que es el proceso de capacitación. Porque un Consejo de la Judicatura honesto, el problema no solamente de cobra, habría que leer un libro que se llama Justicia a la Carta, cuyo prólogo lo hace el profesor, que es mi amigo Raúl Zaffaroni, que estuvo en la Corte Interamericana y estuvo en la Corte Argentina como juez también, donde desnuda los abusos de poder en la época del presidente Macri con el consejo que se llama en Argentina la magistratura. O sea, con jueces que se van poniendo, y ojo, que algo que no hay que olvidar, los jueces temporales que mantuvo el Consejo de la Judicatura, que debe irse a la casa, son los jueces, los 7 jueces, los 7 jueces temporales, que como el tren bala, llegaron a la sentencia en el caso soborno. Eso es lo que no se dice. Doctor, y eso tiene que decirse. ¿Se ameritan o no el juicio político los miembros del Consejo de la Judicatura? Bueno, pues como a veces manejan los números, no sé, a la final estaban en la votación para ver si habían los 70 para llevarlos a juicio político, y en el juicio político a ver si consiguen los 92 votos. Pero ahí no sé realmente, personas que están grabadas con conversaciones, que no tienen vergüenza, que no quieren aparecer para legitimar esas grabaciones, que son una perversidad. Yo pienso, ¿qué seguridad jurídica puede tener no solo un ciudadano aquí en el Ecuador, en el extranjero, o un inversionista, cuando aprecia que hay consejos de la Judicatura que nombran a los jueces, que estarán pensando que mejor es venir al Ecuador a invertir y tener como abogado a algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura, para que, entre comillas, la justicia no le falle? Entonces, en esas condiciones, la perversidad es enorme y hay una inseguridad allí motivada, ni siquiera por el nivel de la violencia y la criminalidad, sino hay una inseguridad motivada por el abuso del poder político que maneja la administración de justicia en el Ecuador. Por eso en las aduanas no pasa nada. ¿Qué se quiere en las aduanas? Yo digo, las aduanas son una puerta giratoria, es un vaivén. Y hay que decirlo un tip. ¿Por qué interés? 3 millones o 30 millones, puede ser. Ahí ya nos estamos olvidando del escándalo de las aduanas. Pero ¿qué es lo que se quiere? Que haya una puerta giratoria para el ingreso, no del contrabando. Olvidémonos que el asesor de la presidencia y el socio y la directora del servicio de aduana han trabajado para un grupo empresarial importante. El tema no es el contrabando de televisores, ni de carros, ni de calzonaria, ni de bisutería, no. El tema importante es el contrabando de las armas, que es la principal economía subterránea del mundo, que maneja alrededor de 800.000 millones de dólares en el mundo. Por eso usted en Ecuador encuentra fusiles de asalto, AK-45, armas de alto poder. ¿Por dónde ingresa? Parte ingresa por la frontera con el Perú, pero parte está ingresando por la puerta giratoria, que es el contrabando de armas en el puerto de Guayaquil, principalmente. Y la otra puerta giratoria, para salir a la droga, pues, una tonelada de cocaína cuesta un promedio de 40 millones de dólares. Hasta ahora, ahí se solaza el presidente, 300 toneladas de cocaína, sí. 300 toneladas cuestan un promedio de 12.000 millones de dólares.
pero se fueron, señor presidente, alrededor de 800 toneladas, 32 mil millones de dólares, y el crimen organizado no quiere perder el manejo. Qué bueno fuera que se vaya toda la carga. Esa es la idea de poder manejar el puerto de Guayaquil. Al ingreso del contrabando de armas para salir el contrabando de drogas. Doctor, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Doctor, en base a lo que hemos venido conversando durante esta entrevista que usted ha hablado con el licenciado Jaime de la Cruz, le consulto lo siguiente. El Estado de Derecho es importante incluso para la inversión. El Estado de Derecho son esas reglas del juego para determinar que la justicia es imparcial para todos los ciudadanos, ¿no? Actualmente, desde su punto de vista, ¿existe el Estado de Derecho en el Ecuador? ¿En qué se manifiesta su existencia o inexistencia? Mire, voy más allá usted, Luis. Voy más allá. El Ecuador es más que un Estado de Derecho. El Estado de Derecho era con la Constitución de 1998. En el Estado de Derecho hay el sometimiento de todos a lo que dicen las leyes, al marco positivo. El Ecuador, de acuerdo con la Constitución, artículo primero, es un Estado constitucional de derechos y de justicia, donde incluso la Constitución es la norma de las normas, y la Constitución es prevalente, está por encima de cualquier disposición subalterna o como se llama, infraconstitucional, como lo que yo he mencionado, el tema de este tratamiento hoy mucho más grave para obtener la libertad, etcétera. No, tiene que ver el Estado constitucional de derecho también con el tema. Uno es la seguridad jurídica, que haya reglas de juego claras, pero aquí hay un componente muy importante, el de la seguridad ciudadana. Mire, los últimos hechos, porque parece que un escándalo y una noticia violenta supera a otra, pero en la zona 8 ya son más de 1000 muertos que hay por actos violentos. La delincuencia organizada se sigue manejando desde la cárcel, por supuesto que sí. Se dice que ha mejorado el nivel de hacinamiento, ojalá que sea cierto. Pero miren, hechos últimos, como poner de artefactos explosivos. Pasó en el barrio del Cristo del Consuelo, posteriormente pasó en un taller, es decir, se han detonado bombas en otros sectores de la ciudad. Se dice que se iba a poner una bomba en el cuartel Modelo. ¿Cuál es la explicación que uno encuentra en el ámbito criminológico? Hay tres posibles explicaciones. La primera es una expresión de la violencia, de la delincuencia organizada, que le dice al Estado, mire de lo que somos capaces. Así empezó el espiral de la violencia estructural en México y en Colombia. Yo a esta edad de mi vida no voy en la línea de la alarma, sino simplemente de prender las alertas. Porque mañana puede ocurrir que pongan una bomba en un cine, en una iglesia, ya pusieron una bomba frente a una escuela. Y el señor Estado dice que ahí sigue, tiene una persona dedicada para el tema anticorrupción, que se duerme porque creo que piensa más con los ojos cerrados, y tiene otra persona que habla de seguridad y de seguridad no sabe nada. Entonces, en el país, ¿qué incentivo puede haber para la inversión cuando sigue aumentando el nivel de la violencia producto de esta estructura criminal? La primera explicación era que es una respuesta del crimen armado, de delincuencia organizada. La otra respuesta es que sea una pelea entre bandas criminales. Yo le he escuchado decir a una persona que sabe bastante de seguridad, como el coronel Pazmiño, Mario Pazmiño, que ya existe en el Ecuador la presencia del cartel del Golfo, un cartel violento mexicano, tan violento como los Zetas, que están en disputa con un cartel Vermelho de Brasil. Es decir, hemos llegado a ese nivel de la presencia, ya no solamente del cartel de Sinaloa y los otros carteles mexicanos, sino que la presencia cada día es mayor, el nivel de muertos es mayor. ¿Podría ser un enfrentamiento entre bandas? Sí. Y la otra respuesta es que se vive o no un clima de inseguridad, se extorsionan a los pequeños negocios, tienen que pagar una vacuna de $100, otros 200, otros 300, otros 500, al que no paga lo abalean. Así es. Le incendian el negocio y a otros incluso los matan. Entonces, cualquiera de esas tres explicaciones sirve, pero la gran pregunta es, ¿qué hace el Estado? Va a invertir $1.200 millones en 3 años. La policía, y lamentablemente hoy, hasta el sector de las Fuerzas Armadas,
Marina, Ejército, están involucrados en actos de corrupción generados ¿por qué? Por las drogas ilegales. Mire, para no perder la idea, hay mucho material, seguramente volveremos a conversar, pero en este momento, el presidente Petro de Colombia, ¿qué ha dicho? Él ha dicho no a la extradición. Y él ha dicho tenemos que sentarnos a conversar, porque ha reconocido algo que terminan reconociendo los expresidentes, salvo en el caso del presidente Mujica en Paraguay, que fue en la línea de legalizar el tema de la marihuana. Pero los otros presidentes como Saldívar y demás, después, cuando ya no están en el cargo, dicen, la única salida es legalizar. Ese es un tema, pues yo diría, por eso a sus compañeros de intervenciones, yo tengo más de 40 o 50 años dedicado al estudio criminológico, y nosotros apuntamos siempre a que la única salida razonable y racional es legalizar las drogas, que es lo que en la línea que va a Colombia dice, los cultivos de la hoja de coca tienen que tener un uso industrial o farmacéutico. Y eso va a ser Petro, el primer presidente que se sienta a negociar por el tema de los cultivos de la hoja de coca, porque, sí. Perú ha aumentado el 100% la producción cocalera el último año. Colombia ha aumentado el 25%. Y Ecuador es el principal exportador de cocaína de América Latina. La BBC de Londres dice Ecuador la autopista de la cocaína. Y ya no habrá otros capitanes Telmo Castro. ¿Por qué lo menciono? Porque el capitán Telmo Castro era un cancerbero del infierno. Traía en camiones del ejército cocaína desde Colombia, los carteles, compraban los carteles mexicanos, la transportaba para los puertos ecuatorianos, le pagaban $100 por kilo. Una tonelada, $100.000, 10 toneladas, $1 millón, 100 toneladas, $10 millones. Ese era un gran negocio. Y ese negocio se lo llevaba él solo, el camión del ejército, con personal uniformado, con la seguridad que nadie los detenía. Ya no habrá ningún otro capitán Telmo Castro en el Ecuador, no lo sé. Y las toneladas de cocaína no las pueden quemar. Así como los escáneres, no sé cuándo vendrán. Pero las toneladas de cocaína no las queman porque no hay un horno para quemar. Alguien me decía en casa, ¿y por qué los hornos de la cervecería, los hornos de la cementera? Porque es un negocio. ¿Cuánto cuesta un horno? El presidente va a pasar el platillo a Estados Unidos a ver si le regalan algo de dinero por el tema Plan Ecuador, que ya se olvidó porque fue un cuentazo. Nadie le paró bola. Pero ¿por qué no pide a Estados Unidos la posibilidad de que le obsequien un horno gigante para poder, como dicen los monstruos de nuestra tierra, darle bala a toda esa cocaína que está ahí, que cuesta mucho dinero? Cuidado, la estén reemplazando o la estén sustrayendo. Claro. Porque 300 toneladas de cocaína cuestan un promedio de $12.000 millones, demasiado dinero, y eso genera corrupción. Por eso es que este país está jodido, por esa razón y por otras más. Doctor, no nos permite llegar. Doctor, recapitulando el tema de la seguridad y acerca de los mecanismos extorsivos que utiliza el crimen organizado en este rato, al ser usted un experto en criminología y en seguridad, le consulto lo siguiente, porque la ciudadanía en este rato que nos puede estar escuchando, hay muchas personas que tal vez pueden tener algún conocido amigo que esté atravesando esta situación. En este rato el sistema tiene una forma en que la ciudadanía pueda sentirse segura para que de manera anónima pueda realizar estas denuncias sin que haya la delación al interno de la policía, o cómo construimos desde sus ideas y desde su perspectiva un proceso que le garantice al ciudadano que está siendo extorsionado, que tiene una tiendita, que tiene una pequeña farmacia, que tiene un negocio de abarrotes, un negocio de legumbres, y ya le llegan los vacunadores, que en muchos casos la ciudadanía se está hasta confundiendo, piensan que es el tema de la vacuna del COVID, no, sino que son mecanismos de extorsión. ¿Cómo se construye ese proceso y hay garantías actuales para que la ciudadanía pueda hacer estas denuncias, doctor? Vamos por la línea de riesgo. El riesgo es que quien recibe la denuncia pase información porque es un cancerbero del crimen organizado. Pero, ojo, yo aprecio muy positivamente la presencia de oficiales como el general Zárate, un coronel, entiendo que lo asciende, que estaba en la Buitrón, que hizo un trabajo extraordinario, y hay otros más. Hay que rescatar, por ejemplo, el GIRE, el grupo de intervención y rescate de la policía, es de muy buena formación. El nivel de personas que son liberadas, que han sido secuestradas, y que no hay muertos, es altísimo.
yo no sé, casi llega al 100% el nivel de eficiencia y de seguridad de un grupo de élite como ese. Ahí es problema de control interno, para que no se filtre y entonces la ciudadanía tenga la seguridad de que está yendo en la línea adecuada. Pero, miren, los buenos ejemplos hay que tomarlos. Yo estoy pensando para Guayaquil, porque a rato dice la señora alcaldesa que no es problema de ella la seguridad, pero la ciudad, producto del nivel de la delincuencia, se está cayendo a pedazos. Yo creo que el trabajo del municipio debe ir más allá. Yo aplaudo que se rescatan a los perritos de la calle, que se atienda a las personas con problemas mentales, que se atienda a un pequeño grupo de drogadependientes en proceso de rehabilitación. Pero esos parches tienen que ir más allá. Para tener idea, en 1991, en Medellín llegó a haber 6.809 personas asesinadas. Medellín llegó a tener el 382% por 100.000 habitantes, llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo. Hoy Guayaquil está más o menos en el 20% por 100.000 habitantes, la media en América Latina es 18% por 100.000 habitantes, por eso ya es considerada Guayaquil y Ecuador un país muy violento, un poco más abajo que Colombia, un poco más abajo que México y que Brasil, pero es un país con mucha violencia. En Medellín, en 10 años hubo aproximadamente 43.000 muertos. Desde el año 1991 hasta la presente fecha, se han trabajado aproximadamente 20 años, como yo digo, a marcha forzada. El nivel de la violencia, en 10 años hubo 43.000 muertos. El nivel de la violencia ha bajado a un 96.7%, y cito una cifra exacta porque la proporciona un investigador, Jorge Melquizo, que fue secretario de la alcaldía de Medellín en tema de seguridad. Hoy Medellín está más o menos un 14% por 100.000 habitantes. ¿Y cómo se produce el gran milagro? Estoy hablando del Medellín de Pablo Escobar y de los señores de Ochoa. ¿Qué es lo que se hizo? Alimentar lo que llaman la convivencia ciudadana con inversión en proyectos e inversiones sociales, educativos y culturales. ¿En dónde? En los barrios más pobres y más violentos. 30 años más o menos le ha llevado a Medellín desarrollar este proyecto. No es un proyecto de la noche a la mañana, pero hoy hay un nivel de educación que está a la mano de muchos sectores que han sido olvidados. Por eso le decía a don Jaime, los grandes indicadores de Naciones Unidas seguramente Medellín los aplicó. Y no es que no hay violencia, pero es una ciudad que ha crecido mucho y tiene un menor de violencia estructural. Se dice desarrollar altísima convivencia. Incluso, mire, ciudadanos como el investigador Melquizo son contrarios a más policía. No obstante que en Ecuador se dice que habría 30.000 policías en curso de 3 años a razón de 10.000 por año, porque en realidad no llega a la media internacional. Pero también tiene razón cuando dice Melquizo en una entrevista, cuando llega un ciudadano extranjero a visitar una ciudad, un país, ve demasiados policías y dice, ¿qué es lo que pasa? A mí me pasó la primera vez que fui a Cali, ¿por qué tanta policía? Me dijeron, no vaya por ahí porque hay peligro de bomba. Y a uno ya no quiere regresar, dije, nunca más regreso yo a Cali. Cuando usted no ve tanto policía o le dicen puede andar tranquilo, usted siente que hay un nivel de convivencia y de seguridad. Pero los estados, ¿qué pasó? Colombia no es la panacea por si acaso, pero el estado cooperó con los municipios locales y creó una oficina de seguridad para Medellín. Y hoy en Medellín la ciudad que es, con un desarrollo industrial, con educación, con bibliotecas, con escuelas, con barrios donde se reemplazó el juego violento de las armas por ir a una biblioteca. Hay centros que propician la cultura popular. La gente joven, ¿qué hace la persona joven en una ciudad como Guayaquil? Joven y pobre. ¿De qué vive? Del primer arranchón, el raponeo, lamentablemente lo cogen presos, después encuentra, porque es fácil que le den droga hasta gratis, para hacerlo un dependiente, encuentra que es más fácil que es vender droga, ¿verdad? Se convierte en un microtraficante. Esa es la tragedia de nuestra ciudad como Guayaquil. Porque, ojo, sobre esto, Fernando Carrión, otro investigador ecuatoriano, él dice que entre el 70 y 80 toneladas de cocaína se quedan en Ecuador. La producción cocainera de Ecuador o la que pasa por Ecuador está arriba de las 1.000 toneladas por año.
pero 70, 80 se queda en Ecuador. ¿Para qué? Para el consumo. Para El consumo bazuco, eso y la H y lo demás. Tenemos una población joven que consume demasiada droga, se embrutece producto de la droga. ¿Y qué pasa? Después tiene que, la jovencita termina prostituyéndose para poder seguir consumiendo, por eso las primeras dosis se las cuelgan gratis. Y el joven, ¿qué dicen? Oye, pero vende y fúmate la ganancia, vende y consume la ganancia. Llega un momento que ya el nivel de dependencia es de tal magnitud y dice, bueno, aquí hay un trabajito. Que lo más fácil es que ese joven se convierta en un nuevo sicario. Así es, doctor. Por eso estamos en esta encrucijada. Doctor, ya que estábamos hablando también sobre el tema de la policía, yo quisiera hacerle la siguiente consulta. Hay una sentencia en firme, es un caso muy mediático, usted lo ha de haber analizado también, ha de tener una posición de pronto personal como jurista en el caso del cabo Olmedo, ¿no? El gobierno dice que esta sentencia de 13 años en firme tiene el objetivo de inmovilizar y paralizar a la policía, ¿no? ¿Qué respuesta se le puede dar a la ciudadanía desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta que por un lado están los defensores de los derechos humanos, que bueno, dicen que hay una extralimitación, la fiscalía incluso, del abuso, del supuesto abuso de la policía, y también está la seguridad y la ciudadanía que exige o que en buena parte pues ha visto con buenos ojos y ha criticado la sentencia al cabo Olmedo? Lo escuchamos, doctor. No, lo que pasa es que el caso del cabo Olmedo pasa por el tema mediático, sin duda. A ver, mire, se ha discutido en el último año, el tema del uso progresivo de la fuerza. Pero hay que recordar, para quienes somos ya viejos, la legítima defensa, que es el actuar amparado en una causa de justificación, en protección de la propia vida o en protección de la vida de terceros. La legítima defensa de terceros ha existido desde que yo recuerdo mis estudios de universidad, no sé, cientos de años seguramente. Pero allí estaba prevista el actuar en legítima defensa de terceros. Y los estándares siguen siendo los mismos. Una actual agresión ilegítima, la necesidad racional y proporcional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente de quien actúa. Esos estándares están allí. Siempre la policía ha estado legitimada para actuar en legítima defensa de la vida de terceros, con un agregado. El policía es garante de la seguridad de bienes y de vidas. Allí surge una posición especial de garante. Y allí, si el policía no actúa, el viejo código y el actual mantiene la posición de garante cuando dice que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Entonces, haya o no haya ley, mire, a rato se cree que con una consulta popular se van a solucionar los problemas del país. La consulta va a servir para poco y para mucho, y lo bueno que pueda servir, como hay un rechazo ciudadano a la mala actuación de este pésimo gobierno, posiblemente sea rechazada y se perdería una expectativa interesante en algunos temas, no en todos. La legítima defensa está allí. El sistema interamericano de derechos humanos, porque además hay estándares de Naciones Unidas para el uso racional, progresivo, necesario de la fuerza. 2007 hay una sentencia con la Corte Interamericana, el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, donde considera que el ejército ecuatoriano hizo un uso desproporcionado de la fuerza, porque se trataba de personas que decía el ejército que eran delincuentes fichados, que además habían actuado en legítima defensa, pero la Corte Interamericana dijo, aquí no hay ninguna evidencia de legítima defensa, sino de una ejecución sumaria. Hay un precedente interesante, que la ley no va a solucionar el problema a la policía. Pero el caso del policía Olmedo, hay un uso desproporcionado de la fuerza. Porque esos dos jóvenes iban huyendo y le falló 13 disparos, la mayoría son impactados por la espalda. Esa fue una ejecución, pues. Ellos no iban matando, doctor. ¿Perdón? Los dos delincuentes no iban asesinando a nadie.
No, a nadie asesinaron. Que había una arma que la botaron y que no la encuentran. Yo he conocido un caso de alguien pobre aquí en Guayaquil. Doctor, pero esto no, estos que arman en este momento no es como para distraer a la gente y decir que la culpa es de la justicia y que por eso no se puede combatir a la delincuencia. Pero es que es show mediático perverso. Pues. Ay. Y para esto se prestan los medios de comunicación también. Lamentablemente sí. Y el gobierno. Hegemónico, claro, porque dice, miren lo que dicen los medios de comunicación. La culpa es de los jueces. Y el presidente quiere premiar lo que lo premie, que lo indemnice a él, claro, o a los parientes de las víctimas, no sé. Pero allí hubo una actuación desproporcionada con o sin ley. El exceso de legítima defensa siempre ha estado previsto como sancionable. Y ahí el precedente 2007, Corte Interamericana versus Ecuador, Zambrano Vélez y otros, donde el cual fue condenado y tuvo que indemnizar. Entonces, mire, esa ley, ahora le echan la culpa a la ley, le echan la culpa a la asamblea. No, esa es una asamblea. Y le siguen echando la culpa a Correa también, ¿eh? Esa asamblea tiene que ojalá que aparezca el doctor Guillotín, le vuelva a afilar la guillotina y todos pongan la cabeza y se vayan a la casa. Doctor, quiero agradecerle, ¿eh? Ya se nos terminó el tiempo. Yo sé, nos fuimos bastante largos, pero gracias. Ya habrá oportunidad en otro momento, Jaime. Muchísimas gracias. No, usted. Chao. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, máster en Derecho Constitucional